Bienvenidos sean todos. Vamos a dar inicio a este servicio especial de viernes. Usted que está ahí en la comodidad de su casa con su familia, le pedimos que tome todos los elementos necesarios para que pueda centrarse en este servicio y podamos adorar juntos a nuestro Señor. Para poder iniciar con este tiempo de alabanza, queremos adorar a nuestro Señor. Le voy a leer lo que dice Romanos capítulo 5, en el versículo 8. Dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Hoy recordamos cómo Jesús fue a la cruz, ofreció su sacrificio, sufrió el oprobio, sufrió el castigo por nuestros pecados, y en ese lugar es donde Dios nos mostró su gran amor. En ese lugar Jesús clavó nuestro pecado y nos dio vida eterna para todo aquel que cree en Él. Demos gracias a Él. Padre, antes de comenzar queremos darte gracias por tu obra de redención, porque tú habías designado un Cordero Santo, un Cordero sin mancha, que fuera y derramara su sangre en perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque por medio de Cristo hoy tenemos acceso a ti y podemos abrir nuestro corazón y elevar nuestra alabanza en gratitud y en adoración, porque solo tú eres digno. Ponemos en tus manos todo lo que hoy estaremos exponiendo delante de ti, para que tú edifiques a tu iglesia, que tú nos bendigas, pero que tú seas exaltado en cada hogar que hoy eleva un canto de honor y de gloria para ti, Señor, de agradecimiento. A ti sea la gloria, por medio de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermoso monte donde el madero fue de salvación emblema, y del Calvario el don. Es que mi ganancia, su muerte en la cruz, al entregar su vida, Él vida me otorgó, y todo está en la su amor. En Cristo está mi bien, como pérdida será, coronas y honor carecen de valor, pues conocí a Jesús, ahora mi todo está en la cruz.
en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Mi todo está en la cruz y nada quiero más que conocer su amor. En Cristo está mi bien, como pérdida será, coronas y honor carecen de valor, pues conoce a Jesús, ahora mi todo está en la cruz. Mi todo está en la cruz. Mi todo está en la cruz. Gracias por la cruz, Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor desde su casa. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre
al Señor su palabra. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Dele gracias a Él. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz, porque no había otra manera de rescatarnos más que tu obra perfecta en la cruz. Gracias, Señor. A ti te exaltamos y te alabamos. Amén. Amén. Te adoramos, Señor. Hola mis hermanos, buenas tardes. Estamos hoy Viernes Santo, aquí pues nuevamente preparando el material, la enseñanza que el Señor tiene para su iglesia. Y el día de hoy nuevamente queremos recordarle, mis hermanos, que la iglesia sigue teniendo gastos, la renta se sigue pagando, se siguen pagando servicios. Recuerde que hay modos de que su diezmo sea depositado, su ofrenda. También, hermanos, queremos hacer el anuncio para el próximo domingo a partir de las 11, el culto, lo que sería el culto de resurrección. Se va a transmitir por video, por YouTube, por Facebook, para que usted esté pendiente. Y si conoce a alguien que aún no ha podido estar conectado, pues que usted le dé los medios, o si no, que avise a la oficina, que avise a los pastores para ver la posibilidad de hacerle llegar los materiales a los hermanos. Hermanos, vamos a darle ahora el paso al predicador en esta tarde, nuestro hermano Alex, y pues oremos por él. Hermanos, estén listos con su palabra, con su Biblia. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí, conectados a la distancia. Sin embargo, a pesar de todo, seguimos siendo iglesia, estando cada quien en nuestros hogares, estando cada quien en nuestras casas, tal vez enfrente de nuestra televisión, de alguna tablet, de su teléfono. Estamos unidos, y no estamos unidos solamente por esta transmisión. Esta transmisión es un medio. Estamos unidos por Cristo, porque a través de Cristo es que somos iglesia. Y aunque hoy somos realmente muy poquitos, nos podemos contar con los dedos de las manos, pero es un gusto estar aquí en la iglesia, estar en este lugar para poder compartir la palabra de Dios, y que esa palabra de Dios nos afecte y que nos cambie a cada uno de nosotros, comenzando por un servidor. Vamos a orar para que el Señor nos hable a través de su palabra, para que nuestro Señor toque nuestros corazones. Inclinen su cabeza, por favor. Cierren sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, tuya es la gloria, tuya es la honra y tuya el poder. Bendito seas por todos los siglos, Señor. Tú eres el único que merece alabanza y eres el único que merece adoración, Señor. Tú eres el creador de todo lo que hay. Por ti y para ti todas las cosas fueron creadas. Y a través de tus atributos, Señor, a través de lo que tú eres, mantienes el universo, Señor. Sostienes el universo en tus manos. Y esos atributos de lo que tú eres, Señor, nos los has mostrado en tu palabra. Y hoy nos lo vas a mostrar, Señor, en tu palabra a través de este estudio, Señor. Confiamos en que hoy nos vas a hablar. Confiamos, Señor, en que hoy vas a dar a cada uno de nosotros palabra fresca, para que nosotros podamos, Señor, volvernos a ti, para que nosotros podamos, Señor,
confesar nuestro pecado, para que nosotros podamos, Señor, a través del estudio de la palabra, glorificar tu nombre y ser edificados. Gracias, Señor. Ponemos esta predicación en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, el que hable a través de tu palabra, Señor. Que no sean ideas humanas, que no sean pensamientos míos, Señor, sino que mi corazón pueda meditar en tu palabra y mis labios puedan predicar tu palabra, Señor. Te lo pido, te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, mis hermanos, vamos a comenzar con esta predicación. El nombre de la predicación es Los atributos divinos en las palabras de Jesús. Generalmente cada Viernes Santo, en la tarde del Viernes Santo, se predica precisamente acerca de esto. Se predica acerca de las palabras que nuestro Señor Jesús dijo cuando estaba clavado en esa cruz. Y esas palabras, mis hermanos, yo creo que son de suma importancia para nosotros. Son de suma importancia por lo que implican, pero además son de suma importancia porque la cruz, el momento en el que Jesús estuvo clavado en esa cruz y el momento en el que el Padre desató su ira sobre Jesús y el momento en el que Jesús entregó su espíritu al Padre, son el punto culminante de la vida de Jesús. Algo que a mí me llama la atención es que generalmente el parteaguas histórico, el antes de Cristo y después de Cristo, tiene que ver mucho con el nacimiento. Es decir, se calcula aproximadamente, no son datos exactos, pero se calcula aproximadamente que en el año 1 fue el nacimiento de Jesús. Sin embargo, en mi opinión personal, creo que el verdadero parteaguas de la historia humana, el verdadero acto, el evento que marca un antes y un después, es la cruz de Cristo. Ese acto hermoso de entrega en el que nuestro Señor Jesús, de manera voluntaria, entregó su vida. Y todos los 3 años que estuvo ministrando su vida pública de nuestro Señor Jesús, esos 3 años nos llevan como una película en donde van aconteciendo todas las cosas y llegan al punto culminante de esa película. Esos 3 años de ministerio llevaron al punto culminante, que es la crucifixión de nuestro Señor. Fue la razón y fue el propósito por el que vino a este mundo. Y mis hermanos, yo generalmente cuando platico con alguien y me permite el Señor compartir un poco acerca de la fe, es donde yo comienzo. Digo, si Jesús hubiera venido y únicamente hubiera enseñado, únicamente hubiera sanado, únicamente hubiera alimentado a la gente, su ministerio no hubiera tenido sentido. El sentido verdadero del ministerio de Jesús y de la vida de Jesús fue precisamente la cruz. Y como le decía, es la parte más importante de ese ministerio, porque durante 3 años sabemos muy bien que nuestro Señor Jesús enseñaba, nuestro Señor Jesús sanaba enfermos, sanaba leprosos, sanaba paralíticos. Nuestro Señor Jesús alimentaba a las multitudes. Nuestro Señor Jesús hacía maravillas. Nuestro Señor Jesús alimentaba también espiritualmente al pueblo de Israel durante 3 años. Y cada uno de esas cosas que Él hacía, cada uno de esos milagros, mostraba parte de la divinidad, mostraba parte de los atributos de nuestro Dios.
Sin embargo, ninguno de esos milagros, ni ninguna de esas maravillas, ni ninguna de sus profundas enseñanzas, de sus parábolas, ninguna demostró de una manera tan perfecta la naturaleza divina de Jesús y los atributos de Dios mejor que la crucifixión. Todas las cosas que Jesús había hecho durante su ministerio, de hecho, demostraban alguna parte, demostraban alguna forma la divinidad, o nos revelaban alguna parte de los atributos de Dios. En algunos casos, como cuando nuestro Señor Jesús calmaba las tormentas, podríamos decir que Él estaba demostrando el gran poder de Dios, estaba demostrando la autoridad de Dios por sobre su creación, estaba demostrando que Él era la autoridad máxima, Él tenía el poder máximo sobre el universo, sobre toda la creación, como cuando calmaba las tormentas. En otros mostraba su misericordia. Podemos ver cómo nuestro Señor Jesús llegaba y sanaba a los leprosos, sanaba a los paralíticos, pero no solamente los sanaba físicamente, sino que siempre extendía su manto de misericordia a los enfermos, a los pobres, a los marginados de la sociedad. Nuestro Señor demostraba misericordia. En otras ocasiones mostraba su compasión. Si usted recuerda, por ejemplo, ese pasaje en donde llega y Marta y María le dicen que Lázaro acababa de fallecer. Y entonces Él tiene misericordia, probablemente no de Lázaro, porque Lázaro iba a resucitar y nuestro Señor Jesús lo sabía, Él lo iba a hacer. Sin embargo, tuvo misericordia de Marta y de María. En otras ocasiones vemos cómo su corazón se llena de misericordia por Jerusalén y dice que son como si estuvieran como unos pollitos huérfanos, y llora por la ciudad de Jerusalén porque sabía lo que iba a ocurrir. En otras ocasiones, nuestro Señor demuestra su justicia, demuestra que Él es el juez justo, y podemos ver, por ejemplo, cómo le decía, como decimos ahora, le decía sus verdades a quien se las merecía. Decía y hablaba con verdad y hablaba con perfecta justicia cerca de los fariseos, por ejemplo, y usaba palabras muy duras. Generación de víboras les decía sepulcros blanqueados. Es decir, están llenos de porquería por dentro, aunque demuestran por fuera algo muy lindo. Y Él juzgaba. Y Él nos dijo también a nosotros que tenemos que juzgar con justo juicio. Entonces ahí demuestra nuestro Señor Jesús la justicia de Dios. En otros casos, como la predicación del domingo pasado, usted recordará cuando nuestro Señor llega al templo, las dos ocasiones en que nuestro Señor llegó al templo y lo limpió, vemos cómo lo hacía con una ira santa. Vemos cómo lo hacía no de una manera suave y tranquila, sino que lo hacía de una manera iracunda, es decir, llena de ira. En otras ocasiones, mis hermanos, mostraba su perdón, como cuando llegaban pecadores y pecadoras. Tantos ejemplos que hay, como el caso de Zaqueo, como el caso de la adúltera. Muchas ocasiones en que nuestro Señor Jesús demostraba el perdón infinito de Dios. Sin embargo, no hay ninguno de esos actos, ninguno de esos episodios en la Biblia que nos lleven de una forma más exacta y más perfecta a los atributos de Dios. Y no me refiero a perfecta como hablando de algo bien hecho, que también obviamente son maneras perfectas en que Dios nos lo ha hecho, sino manera perfecta. La palabra perfección significa que algo está completo. Es decir, cuando nuestro Señor
fue crucificado, demostró en un mismo acto todos los atributos de Dios. En un mismo acto sublime y perfecto. Y algunos de esos atributos fueron demostrados precisamente en lo que llamamos las 7 palabras. Voy a tratar de hablar de estas palabras de manera más o menos cronológica. Tal vez no sea una cronología exacta de cómo sucedieron, pero voy a tratar por lo menos de que las que son obviamente las últimas palabras de Jesús las toquemos hasta la última parte de la predicación. Vamos a comenzar entonces. Puede abrir ahí su Biblia o ver el texto que van a poner nuestros queridos hermanos del ministerio de audiovisual. Lucas 23:34. Y dice la palabra de Dios. Voy a leer la versión de las Américas. Dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. ¿De quién habla? ¿De quién habla esta palabra o esta frase más bien? Esta palabra o esta frase habla acerca de los enemigos de Jesús. ¿Quiénes eran en ese momento los enemigos de Jesús? Eran los mismos soldados que lo habían crucificado. Eran las personas que pasaban y lo insultaban. Eran las personas que pasaban y lo escupían. Eran las personas que estaban en contra de Jesús en ese momento. Ellos eran sus enemigos. Y sin embargo, Él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que nos demuestra esta frase? Esta frase, mis hermanos, nos demuestra o nos habla acerca de la gracia de Dios. Es la gracia lo que hemos aprendido. La gracia, mis hermanos, es un regalo que yo no merezco y que me lo dan de gracia. Por eso cuando recibimos algo, decimos gracias, porque lo que nos han dado es de gracia. Y nosotros, mis hermanos, somos igual que esos, o éramos igual, bendito sea Dios que nos ha salvado. Éramos igual que esos enemigos de Dios. Éramos igual que esos soldados que le azotaron. Éramos igual que esos que le escupían. Éramos enemigos de Dios. Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ellos, mis hermanos, no merecían el perdón de Dios. Ellos merecían que la ira de Dios cayera sobre ellos. Ellos merecían haber sido muertos en ese mismo instante. Sin embargo, las palabras de gracia de nuestro Señor Jesús fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y como le dije, hermano, nosotros no éramos mejores que esos soldados. No éramos mejores que esos judíos que pasaban y se burlaban. Muchos de nosotros incluso lo hacíamos. Nos burlábamos acerca de nuestro Señor. Contábamos chistes acerca de nuestro Señor. Y nuestro Dios nos extendió su gracia. Porque si hubiera sido por nosotros, jamás lo hubiésemos buscado. Sin embargo, Él nos buscó a nosotros. Y aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él extendió su gracia inmerecida y nos dio vida juntamente con Cristo. Aunque ya con esta parte de la vida nos estamos adelantando al día domingo. Pero bueno, vamos con la segunda palabra, mis hermanos. Regresemos al Evangelio de Lucas.
Y vamos, está ahí muy cerca de la otra palabra o de la otra frase, y es Lucas 23:43. Voy a leer un poquito el contexto para que recordemos cuándo se dijo esta palabra. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados ahí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquí viene la palabra de Jesús, la frase de Jesús donde le dice: entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El mismo ladrón, que sabemos que es salvo porque confesó a Jesús como rey y como su única esperanza para salvación, el mismo ladrón confesó precisamente eso, que Jesús era la única esperanza. Le dijo: acuérdate de mí. Él no tenía ninguna otra esperanza. Sabía que iba a morir y sabía que iba a morir justamente. El ladrón no tenía nada que ofrecer a Cristo. Ahora le voy a hacer una pregunta, mi hermano. ¿En qué se basó Cristo para decirle al ladrón salvo que lo vería en el paraíso? Ciertamente no fue en sus obras, porque ambos ladrones eran malhechores. En el mismo dicho del ladrón, de que él era pecador, y en el hecho de que había afirmado que Cristo era rey y que Cristo era sin pecado. Dice: y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero refiriéndose a Jesús, nada malo ha hecho. Y luego le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, él entendía que Jesús era rey. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Conocía el ladrón a Cristo lo suficiente como para saber que nunca había hecho mal? ¿Cómo sabía que aun cuando Cristo estaba ahí aparentemente derrotado, crucificado junto con ellos, y la gente se burlaba de él y le escupían, cómo es posible que él todavía le dijera: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Él ¿cómo pudo haber sabido que Jesús era rey? Y se lo voy a responder: de la misma manera en que Pedro lo supo en Mateo 16:17. Vaya ahí y léalo, y va a ver la manera en que en que Pedro supo que Jesús era el Cristo. ¿Ya lo vio? Es a través de la revelación del Espíritu Santo. Es decir, no fue algo que le reveló carne y sangre, no fue algo que a él se le ocurrió de la nada. Fue algo en donde Dios escogió de manera soberana a este ladrón para que exaltase la grandeza de Dios y demostrara en el Calvario otro atributo de Dios: su soberanía. Dios hace lo que quiere, con quien quiere, de la manera en que Él quiere y cuando Él quiere. Nuestro Dios es soberano sobre todo. Vamos a continuar con la siguiente palabra. La siguiente palabra está en el Evangelio de Mateo. Es Mateo 27:46. Y dice esa frase: y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
probablemente es el punto más triste del relato bíblico. Es algo que a mí en lo personal siempre me llena de asombro, me llena de una profunda tristeza, porque Jesús está clamando al Padre, desesperado por el abandono que causó no su maldad, sino que causó nuestra maldad, nuestro pecado. Cristo recibió en sí mismo el castigo de Dios, su ira y su justicia. Vamos a 2 de Corintios 5:21, donde dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cuando Jesús fue hecho pecado por nosotros, recibió en sí mismo el duro golpe de la ira del Padre. Nuestro Señor Jesús recibió todo el castigo que nosotros deberíamos haber recibido, mis hermanos. Dejó caer sobre el ser de Jesús, aun cuando Él en sí mismo nunca conoció pecado, fue hecho pecado. Y recibió un castigo tan inmenso que solamente Jesús lo pudo haber recibido. Los pecados de todos nosotros recayeron en Él para mostrar la justicia de Dios y su total aversión al pecado, es decir, su santidad perfecta. Tanto fue este castigo, mis hermanos, y tanta fue la ira, y tanta fue esta aversión de nuestro Dios al pecado, que llegó un momento en que despreció y abandonó a su Hijo. Y de esa manera es que causó un dolor tan agudo y profundo en Cristo. Más allá del dolor físico, fue el dolor espiritual de saberse abandonado por el Padre. ¿Y qué es lo que nos demuestra entonces esta palabra? Yo creo que usted ya se dio cuenta. Nos demuestra la ira, la santidad y la justicia del Padre. Porque el Padre no podía haber dejado que esos pecados quedaran sin pagarse. Nuestros pecados tenían que haber sido pagados. Nuestro Señor no podía haberse hecho de la vista gorda ante nuestro pecado. Alguien tenía que pagar, y Cristo pagó por nosotros. La siguiente palabra, mis hermanos, está en el Evangelio de Juan. Juan 19, del 26 al 27. Dice: y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Aquí la mayoría de los expertos coinciden en que muy probablemente el discípulo amado que se menciona varias veces en el Evangelio de Juan es precisamente Juan mismo. Y algo que sucede en estos versículos es que aún en las circunstancias más adversas, Jesús se encargó de sostener a su madre terrenal. Desde los tiempos de Abraham, mis hermanos, Dios se ha mostrado como proveedor a su pueblo. En las lecturas que tenemos como parte de nuestro altar familiar, entre semana, mi familia y un servidor, mis hermanos, hemos estado leyendo los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y nos dimos cuenta cómo en el libro de Éxodo la provisión de Dios se ve de una manera perfecta.
la provisión no solamente de alimento con maná, no solamente la provisión de agua, no solamente la provisión incluso de carne con las codornices, sino que la provisión de dirección y la provisión de cuidado incluso ante las inclemencias del tiempo. Es decir, había una nube que los cubría durante el día y una columna de fuego que los iluminaba y que los dirigía. Es decir, durante todo el éxodo, Dios estuvo proveyendo a su pueblo. Durante la estadía de su pueblo en la tierra prometida, proveyó siempre de lo necesario, de acuerdo a las promesas también que le hizo a su pueblo en el libro de Levítico. Leíamos también acerca de cómo habla el Señor a su pueblo acerca del año sabático, por ejemplo, es decir, dejar o estar cultivando la tierra durante 6 años y dejar que descanse 1 año la tierra. Y ahí el Señor les hace una promesa hermosa a su pueblo en donde les dice: cuando dejes de sembrar la tierra, no te preocupes, porque todavía va a terminar el año cuando no sembraste y todavía no se va a haber acabado lo que sembraste el año 6. Vas a seguir todavía alimentándote de esos granos y todavía hasta el año siguiente todavía vas a estar alimentándote de esos granos en lo que sale la siguiente cosecha. Entonces, nuestro Señor es fiel, Él siempre provee. A Abraham no solamente le proveía de lo que necesitaba, sino que le proveyó el sacrificio en lugar de Isaac. Isaac iba a ser el sacrificio, pero el Señor proveyó un nuevo sacrificio. Y en la cruz también nos proveyó el mayor y más perfecto sacrificio de la historia, el Cordero perfecto, sin mancha, y que no solamente cubre, sino que quita el pecado del mundo. Esta palabra, pues, esta frase en Juan 19 de 26 al 27 nos demuestra la provisión perfecta de Dios. Juan 19, 28, aquí mismo, dice: después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Voy a leer el 29 también, dice: había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Ahora, eso es algo interesante, el por qué está registrado este pasaje en la Escritura. ¿Por qué pusieron este detalle en donde el Señor dice: tengo sed, y le dan esa bebida de vinagre? Estudiando para esta predicación, investigaba y leí por ahí que en donde decía que a nuestro Señor le ofrecieron 2 tipos de bebida. Una era vinagre, pero además ya se me olvidó cuál era con incienso, me parece, o con mirra, que es precisamente algo que se utiliza como analgésico, es decir, para evitar el dolor, para adormecerlo durante la crucifixión. Esta bebida nuestro Señor la rechazó, el vinagre con la mirra. Sin embargo, cuando a nuestro Señor le ofrecieron este vinagre, Él lo aceptó. ¿Por qué lo aceptó? Hay 2 razones. Una de las razones es una razón práctica, y es porque así como Él rechazó estar adormecido durante el tiempo de su crucifixión, este vinagre que les daban era para refrescar a la persona que estaba siendo crucificada. Entonces, si lo refrescaba, iba a permanecer más tiempo vivo, es decir, si se hidrataba, iba a permanecer más tiempo vivo e iba a sufrir más. Entonces, muchas veces les daban el vinagre de manera forzosa. Esa es una de las razones por la que lo aceptó. La otra es porque, y es la más importante, porque Jesús sabía
como lo leímos, que todo había sido cumplido, a excepción del hecho de que el Mesías tenía que haber recibido vinagre como bebida, tal como lo marca el Salmo 69, 21. Vamos a buscarlo. Dice el Salmo 69, 21: y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces nuestro Señor aceptó este vinagre como bebida porque se tenía que cumplir la Escritura. El conocimiento perfecto de la Escritura y de la historia humana, además de la historia de este episodio de la pasión de Cristo, son demostrados en estas dos palabras: tengo sed. Es la demostración perfecta de la humanidad de Cristo por el hecho de que tuvo sed, y al mismo tiempo de su divinidad, todo en el mismo instante. Es decir, este pasaje nos demuestra la presciencia, es decir, el conocimiento previo y la omnisciencia de Dios. Vamos ahora a Lucas 23, 46. Lucas 23, 46 dice: y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta frase nos habla del poder de Dios y su control por sobre todo. ¿Cómo puede ser que nos demuestre esa parte o ese atributo de Dios? Bueno, usted sabe que la crucifixión era un proceso lento, mi hermano. De hecho, si usted estudia las Escrituras, esta parte de la pasión, en muchas partes los mismos centuriones se asombraban de la rapidez con que sucedió la muerte de nuestro Señor Jesús. De hecho, hay una parte en donde dice que ni siquiera tuvieron que romper sus piernas. Eso era algo que quienes crucificaban tenían que hacer o tenían por costumbre hacer para que la persona que era crucificada falleciera. Es decir, estaba quien crucificaban con sus brazos extendidos, estaba con sus brazos extendidos y clavados. Era difícil respirar, y el único soporte que tenía era el de sus pies, ya sea que estuvieran clavados o que estuvieran sostenidos y amarrados de un soporte que le ponían a la cruz. Cuando rompían las piernas de la persona que estaba siendo crucificada, perdía completamente el soporte que tenían los pies y se estiraban los brazos, y eso provocaba que ya no pudieran respirar. Entonces eventualmente morían de asfixia. Entonces por eso los centuriones se maravillaban y decían: bueno, qué raro que ni siquiera tuvimos que romperle las piernas. No era común. Y esto nos demuestra que Jesús estaba en control de la situación, y también sabía que el Padre estaba en control de la situación. Entendía su propósito, entendía la necesidad de estar ahí en ese momento, y entendía cuál iba a ser el resultado final: la victoria sobre la muerte y el pecado, la salvación de su iglesia y la glorificación del Padre y de sí mismo. Es decir, en el momento en que le dice: Padre, en tus manos entrego mi espíritu, el Señor le está diciendo: tengo control de esto, y yo sé que este es el momento adecuado para entregarte mi vida. Recordemos que nuestro Señor Jesús se entregó a sí mismo en sacrificio. Nadie tomó su vida. Vamos a buscar ahí Juan 10, 18.
Y vea usted lo que dice ahí. El mismo Jesús lo dice. En el versículo, desde el versículo 17 dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nuestro Señor Jesús dio su vida de manera voluntaria y en perfecto control de lo que hacía. Es decir, no lo hizo porque tuviera que hacerlo. Lo hizo por amor y por obediencia al Padre. Finalmente vamos aquí mismo al Evangelio de Juan, Juan 19, versículo 30. Dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí, mis hermanos, ya para concluir, vemos cómo nuestro Señor nos muestra la perfección de Dios. En este momento, mis hermanos, es cuando nuestro Dios demuestra todos sus atributos, demuestra toda su perfección en el mismo momento, en ese mismo instante, nos demuestra todo lo que Dios es. Como dijimos al principio, toda su justicia, toda su ira, toda su perfección, toda su misericordia, todo su amor, toda su provisión, todo es demostrado y todo se encapsula en este momento en donde nuestro Señor dice: consumado es. El Dios perfecto soluciona el problema del pecado de una manera perfecta y definitiva. En el antiguo pacto, mis hermanos, no se quitaban los pecados, se cubrían con la sangre de los sacrificios. Era algo que únicamente duraba cierto tiempo. Es decir, era un sacrificio imperfecto. Nuestro Dios orquestó de manera omnisciente y de manera perfecta su plan para que todo su amor, su justicia, su misericordia, su ira santa, su gracia y su poder fueran la solución perfecta. Y el Hijo la obedeció también de manera perfecta. No había ninguna otra manera en que nuestro Dios pudiera mostrar toda su gloria en un solo instante. Ni siquiera el momento en el que de la nada surgió toda la creación podría haber mostrado esa perfección y todos esos atributos de nuestro Dios. Pero la cruz sí. Vamos a Romanos 5, del 6 al 11. Dice: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido reconciliación. El Padre puso ese plan perfecto. El Hijo obedeció ese plan perfecto de una manera perfecta.
Y a esto se añade la obra también perfecta del Espíritu Santo, que nos ha llevado a entender y a tener una vida espiritual, a que nuestras vidas hayan sido regeneradas y a tener fe en el Dios Trino para la gloria de Él mismo. Nunca olvidemos esto, mis hermanos. La cruz de Cristo es la forma en que Dios pudo demostrar su gloria para que nosotros que lo entendemos, que lo podemos comprender, glorifiquemos a Dios por esto. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, gracias Señor, porque todos tus planes son de bien. Todo lo que haces es bueno. Tu voluntad es buena, Señor. Tus planes para nosotros son buenos, Señor, pero no hay nada que se pueda comparar a todo lo que mostraste a través de la cruz. No hay nada que se pueda comparar a ese momento en donde tu justicia, tu amor, tu misericordia, tu ira, tu gracia, tu provisión, todo ello fue demostrado, Señor, en ese momento en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú encontraste la única solución definitiva y perfecta al problema de nuestro pecado. Porque tú, Señor, demostraste tu sabiduría, demostraste, Señor, tu conocimiento de todas las cosas y al mismo tiempo demostraste tu misericordia por nosotros. Padre, permite que nunca olvidemos este evangelio, que nunca olvidemos, Señor, que cada día podamos recordar la gracia que nos ha sido dada, Señor, y que podamos recordar que tú, Señor, eres el único autor de salvación, que tú eres, Señor, el único que pudo mover todas las piezas y poner todas las piezas en su lugar, Señor, para que este evangelio demostrara tu gloria, Señor. Y hoy te glorificamos, Señor, por lo que has hecho. Te damos gloria a ti, Padre, Señor, porque tú, para ti y por ti son todas las cosas, Señor. Porque nos podemos gloriar, Señor, como lo hemos leído en la carta a los Romanos, en Cristo. Pero ese gloriarnos en Cristo es glorificarte primero a ti, Señor, porque sin ti, Padre, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Señor, que estos días de descanso, no solamente tal vez hoy jueves y viernes, sino todos estos días que vamos a estar en nuestros hogares, Señor, podamos profundizar en el evangelio y podamos, Señor, cada día entender más lo que significa ese evangelio para nosotros, Señor, y para toda la humanidad. Señor, bendice a tu iglesia, que tu iglesia sea bendecida, Señor, que tu iglesia sea edificada a través de este mensaje y a través de todos los mensajes que tú nos has estado dando en este tiempo, a través de nuestros hermanos y a través de nuestros pastores. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.